colador y hacerle así al colador y que se queden los buenos. Porque a veces hay cosas que yo veo de acá que dan pena. Ahí son muy crueles conmigo, no todo el mundo, ¿no? Hoy les traigo la historia de un hombre que ha tocado la televisión, el corazón del público, y también el avispero del chisme. Ha sido amado, criticado, ovacionado y cuestionado. Pero si algo no se puede negar, es que Tony de Andrades es único. Un tipo que ha sabido meter el caos de la televisión en un colador y quedarse solo con lo que vale la pena. Porque a veces uno ve cosas que dan pena, diría él con ese acento dominicano que no se le va ni con los años en Miami. Tony no solo es periodista. Es una figura que ha calado en el corazón de millones desde su puesto en Primer Impacto. Ese tumbao, ese estilo, esa forma de conectar, es tan suya, que nadie puede imitarla sin parecer falso. Así que siéntate, agarra el café o el té, porque esta historia viene con drama, nostalgia, humor, superación y un montón de anécdotas que no te esperas. Desde pequeño en Santo Domingo, Tony ya brillaba. Nació en 1968 y jugaba a ser presentador con cartón, espejos y lámparas. La mamá, preocupada, pensó que estaba hablando solo demasiado. Lo llevó al psicólogo, y el doctor fue tajante: tranquila, señora. Su hijo no está loco. Su hijo es un artista. Y no se equivocó. Su inspiración inicial fue su tío Alejandro, músico del famoso trío Los Juglares. Lo veía en televisión y soñaba con estar allí también. Pero como muchas historias de éxito, la suya también comenzó cuesta arriba. Cuando su papá perdió su negocio en Capotillo, la familia tomó una decisión que cambiaría todo: irse a Puerto Rico en busca de un nuevo comienzo. Cruzando inmigración, el padre, con lágrimas, solo pudo decir: ya estamos en Estados Unidos. La piel se le eriza aún al recordarlo, porque ese fue el inicio de una nueva vida. En Puerto Rico, Tony vivió con lo justo. Vendía plátanos, lavaba carros, repartía periódicos. Todo mientras estudiaba en la Interamericana y soñaba con la pantalla. Su madre trabajaba limpiando casas, incluso la del presidente del Senado, y de ahí salieron más de uno de los sacos que Tony usó para salir en televisión. Sí, los recogía mientras ella limpiaba. Aunque le quedaran grandes, él salía con elegancia, porque eso es hambre de éxito, no excusa. Su primer trabajo en televisión lo consiguió, mintiendo descaradamente. En Canal 24 dijo que sabía editar. No tenía ni idea, pero aprendió sobre la marcha y se convirtió en uno de los mejores. Posiblemente los hinchas peruanos y los mexicanos son los más eufóricos de este mundial. Es cierto. Sí, porque yo era exótico allá, o sea, no había mulatos allá y las coreanas, pero algo simpático. Cuando ese canal quebró, tuvo que trabajar en American Airlines vendiendo boletos. A veces atendía a gente que él mismo había entrevistado. ¿Se sintió humillado? Tal vez. ¿Lo detuvo? Jamás. Tony es prueba de que el talento se pule con trabajo, que la humildad te mantiene firme y que los sueños, si se sostienen con coraje, se cumplen aunque te presten el saco. Durante un tiempo, Tony de Andrades cargó con la vergüenza como quien se pone un saco ajeno. Literalmente. En Puerto Rico, toda su ropa venía del closet de un político, su mamá limpiaba la casa del presidente del Senado, y cuando botaban trajes viejos, ella se los llevaba. Con eso, Tony se vestía para salir en televisión. Ropa prestada, pero sueños propios. Hasta que un día, con un boleto gratis y sin conocer a nadie, agarró un avión rumbo a Miami. No había plan maestro. Solo una maleta, una fe inmensa y el coraje de ir tocando puerta por puerta. Así fue como conoció a Rudy Hernández, quien lo dejó entrar a Radio Fiesta. No se escuchaba en todo Miami, pero sí en Cuba y en Los Cayos. Ahí empezó a hacerse un nombre con su estilo irreverente, hablaba del clima mezclando risas, música, doble sentido, y nadie podía ignorarlo. Sí, Tony vendió plátanos, lavó carros, improvisó, pero su alma era de escenario. Y lo demostró cuando llegó al Canal 23 como reportero del tiempo. Pero no cualquier reportero. Tony convirtió la meteorología en espectáculo, mojándose en festivales, bailando con el público, haciendo del clima una fiesta. La audiencia lo amaba porque lo sentía cercano, divertido, real. Sabían que tengo algo en común con Jackie Guerrido, bromea Tony. Destacamos como reporteros del tiempo, claro, ella tenía curvas, yo tenía entusiasmo. El verdadero salto llegó en 1997. Fue entonces cuando lo llamaron a Primer Impacto. Al principio, era solo el chico de entretenimiento, pero con esa energía suya, imposible de copiar, se convirtió en uno de los rostros más queridos de Univisión. El puesto quedó libre cuando Raúl de Molina se fue a El Gordo y la Flaca, y Tony lo tomó, a su manera.
porque no todos aguantaban su estilo. Preguntaba lo que otros evitaban, sacaba verdades incómodas al aire. Y claro, eso generó enemigos. Pero como me preguntaste eso, le dijeron varios artistas fuera de cámara. Pero él respondía sin miedo, tenía que hacerlo. Es mi trabajo. Tony se volvió un ícono del entretenimiento latino, sí, pero también un periodista incómodo, de esos que incomodan porque no se arrodillan. Y como suele pasar con quienes brillan demasiado, comenzaron los rumores. Se dijo que había tensiones con Jorge Ramos, por el contraste entre el enfoque político de Ramos y el estilo explosivo de Tony en entretenimiento. ¿Había pique? Nadie lo confirmó, pero muchos lo creyeron. Aunque jamás se confirmó nada oficialmente, los pasillos de Univisión y los medios de farándula estaban encendidos con rumores. Se hablaba de tensiones internas, de choques de estilos, de diferencias marcadas entre Tony de Andrades y algunas figuras de peso, como Jorge Ramos. Mientras el enfoque político de Ramos era intocable, se decía que Tony sentía que el entretenimiento, su terreno, era subestimado, como si no fuera lo suficientemente serio para el estándar editorial del canal. Y eso, según algunos, habría provocado más de una fricción en reuniones de producción. Yo a veces veo cosas que dan pena ajena, y lo digo, llegó a soltar Tony en cámara, una frase que muchos interpretaron como un dardo sutil hacia sus colegas. También se decía que las nuevas caras que llegaban a Univisión lo encontraban difícil de impresionar. Algunos lo veían como una figura dura, casi intocable, pero Tony nunca confirmó ni negó nada. Simplemente siguió haciendo su trabajo con la misma soltura y el mismo profesionalismo de siempre. No hay preguntas que no se puedan hacer, dijo una vez. Y lo demostró, como aquella vez con Javier Bardem, quien se molestó por una pregunta que no le gustó. Tony no se disculpó, tenía que preguntarla, es mi trabajo. Y por si fuera poco, los chismes no paraban. En varias premiaciones se notaron indirectas entre él y Raúl de Molina. Nunca fueron explícitas, pero el tono estaba ahí. Las redes ardían. Pero quizás uno de los momentos más virales fue su entrevista con Maluma. Tony fue directo al grano. Cuando grabaste Cuatro Babis, ¿esperabas tanta controversia? El reggaetonero, visiblemente molesto, se levantó y se fue del set. Twitter estalló. Unos aplaudían el coraje de Tony. Otros lo acusaban de provocador. Pero lo que quedó claro fue que no todos tienen los pantalones para hacer las preguntas que otros solo piensan. Y si hablamos de polémica, no podemos olvidar su enfrentamiento en vivo con Frederic Martínez el Pachá, quien le lanzó un comentario racista: a ti Univisión te tiene ahí para llenar la cuota. Tony no se dejó. No solo se defendió a sí mismo, sino a toda una comunidad afrolatina. Con elegancia, pero con firmeza, respondió lo que muchos callan. No gritó, no bajó al barro, pero lo dejó claro: no estoy aquí por cuota, estoy aquí porque me lo he ganado. Y aunque lo han criticado, aunque han dicho que no ha trascendido, que solo hace historias de un minuto, la verdad es que Tony sigue aquí, vigente, fuerte y respetado. Porque el respeto no se impone, se gana con años de constancia, autenticidad y agallas. A pesar de los encontronazos, los rumores y las miradas incómodas, Tony de Andrades no se ha detenido. Ha usado cada crítica como impulso, cada roce como experiencia, y cada cámara como trinchera para alzar la voz por lo que cree: diversidad, representación y verdad. Y en un medio donde muchos se cuidan de todo, él sigue siendo de los pocos que no le temen a nada. Yo vivo en Miami, pero con el corazón aquí, con mi cultura, con mis raíces. Así lo dice Tony de Andrades, sin filtros ni poses. Porque aunque ha cruzado fronteras, su alma sigue sintonizada con la comunidad que lo vio crecer y que lo ha acompañado en cada paso. A lo largo de los años, Tony se ha convertido en mucho más que un presentador. Es un símbolo de perseverancia, orgullo y representación afrolatina en la televisión hispana. No lo ha tenido fácil, pero nunca se ha quejado. Ha preferido hablar con trabajo, humor y carácter. Yo sigo siendo el mismo, confiesa, con los pies en la tierra y la mente en movimiento. Las polémicas, lejos de derribarlo, reforzaron su legado. Lo convirtieron en una figura que representa lo incómodo, lo necesario, lo real. Desde entrevistas con estrellas de talla mundial, coberturas de Copas del Mundo, apariciones en películas como Lo que se toma no se deja o Tubérculo Presidente, hasta bailes en Mira quién baila y nominaciones a Premio Soberano y Emmy, Tony ha demostrado que se puede ser versátil sin perder autenticidad. Uno de los momentos más intensos de su carrera ocurrió fuera del guión, cuando levantó la voz sobre algo que muchos temen mencionar: la desigualdad y el racismo en la industria televisiva estadounidense.
Y ahí dijo, Tony, ¿pero cómo me preguntaste eso? El canalista se preguntó lo que se tenía que preguntar y salió al aire, ¿no? Pero sí, hay roces siempre, ¿no? Y reitero, ¿no? El 23 fue la gran oportunidad. No te quiero alimentar el ego, pero como tú no hay Dios. Sí, yo siempre lo digo, tú lo siempre lo dices. En una entrevista, denunció la falta de oportunidades para periodistas latinos en posiciones de liderazgo y la ausencia de representación real y diversa en los grandes medios. Cuando yo comencé en la televisión aquí, yo era el único mulato en pantalla. Y no fue fácil, dijo con la voz quebrada pero firme. Sus palabras desataron un debate necesario. Mientras unos lo llamaron valiente, otros lo acusaron de polémico. Algunos ejecutivos se incomodaron. Univisión no emitió declaraciones, pero se rumoreó que sus opiniones generaron tensiones internas. A eso se sumó la llegada de talentos más jóvenes, con estilos diferentes y nuevas prioridades editoriales. Algunos empezaron a ver a Tony como figura del pasado. En 2019, los rumores crecieron, decían que podría dejar la cadena. Después de tantos años, 26 en televisión, es duro ver cómo a veces los que abrieron puertas son los primeros que quieren empujar fuera, comentó en una entrevista que dejó a muchos reflexionando. Pero Tony sigue. No desde la complacencia, sino desde la convicción. Sabe que su voz incomoda a veces, pero también inspira. Que su presencia representa a miles de latinos invisibilizados por años. Y que, con cada paso, ha escrito una historia de lucha, de dignidad y de corazón. Porque en una industria que cambia con el viento, Tony de Andrades sigue siendo huracán. Los comentarios de Tony de Andrades nunca pasan desapercibidos. Y es que, para bien o para mal, cada vez que habla, genera ruido. Durante la cobertura de un mundial, fue duramente criticado por un comentario que muchos catalogaron como machista al referirse a las aficionadas en el estadio. Twitter ardió y el hashtag Tony de Andrades machista se volvió tendencia por unas horas. Tony respondió como suele hacerlo, con firmeza. Yo siempre leo los comentarios. Pero si hay malas palabras o faltas de respeto, bloqueo. Punto. Pero la controversia no terminó ahí. También se le ha acusado, especialmente por algunos sectores de la diáspora dominicana, de no darle suficiente visibilidad a artistas emergentes de su país. Él ha sido claro, siempre he promovido lo bueno de mi tierra. Pero esto es televisión, y como yo digo, hay que pasar todo por un colador, y que se queden los que realmente tienen peso. Y si pensabas que eso era polémico, espera a lo que pasó en 2025. Prepárate, porque lo que se armó fue un verdadero terremoto mediático. Todo comenzó con una entrevista que nadie vio venir. Zulinka, hija del legendario merenguero Ravi Pérez, aceptó hablar con Tony. Apenas días después de la trágica muerte de su padre, el país entero estaba de luto. Las redes llenas de homenajes, tristeza, respeto. Y en medio de todo eso, ¡boom! Una entrevista en vivo. Tony, con su estilo directo, le dio espacio. Zulinka, gracias por aceptar esta entrevista. Sabemos que estás atravesando un momento muy difícil, y ella, soltó todo. Con el alma rota, habló de su padre como nunca antes. Contó heridas del pasado, conflictos no resueltos, ausencias que aún dolían. Fue tan cruda, tan real, tan inesperada, que las redes explotaron. Pero el giro vino rápido, la empatía se transformó en críticas. La acusaron de oportunista, de buscar sonido, de no respetar la memoria de su padre. Dijeron que quería herencia, que no era momento ni lugar para lavar trapos sucios. Tony, por supuesto, quedó en el centro del huracán. ¿Debió transmitir esa entrevista? ¿Era ético? ¿O fue solo periodismo sin censura? Él no se disculpó. Solo dijo, mi trabajo es abrir micrófonos, no silenciar historias. El público juzga, no yo. Y así es Tony de Andrades. Polémico, sin filtros, pero auténtico. Y en el mundo del entretenimiento, esa mezcla siempre incomoda. La reventaron. A Zulinka la crucificaron por todos lados. Y claro, como la entrevista fue en primer impacto y con Tony de Andrades al frente, a él también lo arrastraron al centro del huracán. Nadie salió ileso. Las redes estallaron como pólvora. La acusaron de todo, de irrespetuosa, de oportunista, de ventilar heridas en pleno duelo nacional. Y a Tony, lo tacharon de manipulador, de sensacionalista, de aprovecharse del dolor ajeno por unos cuantos clics. Usó a Zulinka cuando estaba vulnerable, decían. Revivió su interés por Dominicana solo porque el tema le daba rating. Lo llamaron de todo, desde villano hasta carroñero mediático. Y como si fuera poco, recordaron que Zulinka no es figura pública, que no está entrenada para hablar ante cámaras ni enfrentarse al ojo despiadado de las redes. Pero Tony no se detiene. No lo ha hecho nunca.
Y si algo lo define, es que no tiene pelos en la lengua. ¿Fue periodismo? ¿O fue espectáculo con el dolor humano como moneda? Las opiniones se dividieron. Algunos aplaudieron su valentía por abrir un espacio tan crudo en televisión nacional. Otros lo acusaron de haber cruzado todas las líneas éticas. Quisiera comenzar preguntándote cómo recuerdas esa madrugada del 8 de abril. Así arrancó la entrevista que lo metió de lleno en la tormenta categoría 5. Pero para Tony, estar en el ojo del huracán no es nuevo. Él siempre está donde revienta el meollo, donde hay tensión, primicia, controversia. Y como buen sabueso de la noticia, se enteró de la muerte de Ravi Pérez a las 5 de la mañana y desde ese minuto no paró. Me llamó mi compadre Ramón, y ahí empezó todo. Seguimos paso a paso cada detalle. Y si hablamos de polémica, ¿quién no recuerda aquel lío entre Yailin la más viral y la India? Una guerra fría entre divas que se salió de control, mensajes, pullas, indirectas, y hasta los colmados estaban hablando de eso. Y claro, ¿quién apareció con el micro en mano y sin filtro? Tony. La India te mandó un mensaje bonito, le dijo a Yailin. Y ella, como siempre, sin medias tintas, yo estoy fría con la India, y la India está fría conmigo. Y así es el estilo Tony de Andrades, directo, sin censura, sin disfraz. Para algunos, peligroso. Para otros, necesario. Pero para todos, inolvidable. Fue en esa entrevista con Tony de Andrades donde Yailin la más viral decidió romper el silencio. Se sentó frente a la cámara con ese flow relajado que la define, pero con la mirada firme y decidida. Sin rodeos, habló claro, todo fue un malentendido. La gente lo sacó de contexto. No hay ningún problema con la India. Todo eso fue puro bochinche de las redes. Y como siempre, Tony supo cuándo presionar y cuándo simplemente dejar que el silencio hablara. Esa es su fórmula, no necesita gritar para provocar impacto. Sabe cuándo lanzar la pregunta que todos evitan y cuándo dejar que la historia se cuente sola. Así ha sido su carrera, entre primicias, exclusivas, momentos virales y entrevistas que nadie más se atrevería a hacer. Desde celebridades hasta figuras políticas, todos terminan soltando algo inesperado cuando están frente a él. Porque Tony no se impone, Tony conecta. Sergio George, por ejemplo, le confesó en una entrevista, yo me dejo guiar por ti, Tony, y es que ese es su poder, generar confianza incluso en medio del ruido. Pero no te confundas. Tony sabe que las críticas vienen en el paquete. Nunca ha buscado la controversia, pero entiende perfectamente que en este negocio las opiniones divididas son parte del juego. Cuando no te critican, preocúpate, ha dicho más de una vez. Porque si están hablando, es porque algo estás haciendo bien. Y tiene razón. Mientras otros se enredan en peleas públicas, él elige concentrarse en su trabajo. Deja que sea su trayectoria la que hable. No grita su éxito, lo demuestra. Y si algo ha repetido a lo largo de los años es esto, nada me cayó del cielo. Esto ha sido 90% esfuerzo y 10% suerte. Aunque, viéndolo desde afuera, cualquiera diría que le metió el 200% cada día. Porque nunca bajó la guardia, nunca perdió el enfoque, nunca olvidó de dónde salió. Tony lo tiene claro, su historia no es una fantasía. No es una serie de Netflix. Es real, es de calle, de lucha, de disciplina. Y si él lo logró, si ese muchacho que creció con ropa prestada y sueños gigantes logró cruzar fronteras, entonces tú también puedes hacerlo. Porque como dice él mismo, no se trata de tener fama, se trata de dejar huella. Tony de Andrades regresó a Puerto Rico con el corazón lleno de gratitud. Y no es para menos, ser recibido con cariño en la tierra donde todo comenzó, gracias al impacto de su trabajo en Primer Impacto, es algo que no se compra, se gana. Y lo que ha recogido en el camino no es cualquier cosa. 2 premios Soberano como comunicador destacado en el extranjero. 5 nominaciones al Emmy. Sí, 5. Eso no se logra solo con talento. Eso se llama constancia, disciplina y fuego en el alma. Lo recibieron en la isla como lo que es, un referente, un embajador del esfuerzo caribeño en la televisión internacional. Tony, bienvenido, le dijeron en tarima. Y él, visiblemente emocionado, respondió con esa humildad que nunca ha perdido. Porque a pesar de todo el ruido que ha rodeado su nombre, que si es demasiado directo, que si incomoda, que si es conservador o frontal en sus opiniones, Tony ha navegado ese mar con autenticidad. No ha cambiado para agradar. No se ha doblado ante la presión de las redes. Y mucho menos ante la fama. Sí, tengo un closet lleno de premios y reconocimientos, pero eso no me define, ha dicho. Lo que lo define es su forma de mantenerse fiel a sí mismo en una industria que muchas veces te exige ponerte una máscara.
Tony ha demostrado que se puede tener éxito sin perder la esencia. Que cada crítica es una lección, cada chisme, una oportunidad de crecer. Que mientras otros comentan desde la sombra, él sigue firme, mirando al frente, construyendo su legado. Pero no todo ha sido aplausos y reflectores. Su vida personal también ha tenido capítulos duros. Especialmente cuando se trata de algo tan crudo, tan lamentablemente real, como el racismo. Pasó hace años. Recuerda, cuando me casé con Amy, mi esposa, norteamericana, blanca, hubo gente que decía que lo hacía para mejorar la raza. Palabras que duelen. Palabras que revelan cuánto falta por cambiar en la mentalidad de algunos. Pero también palabras que Tony enfrentó con dignidad, con la cabeza en alto, sin dejar que el prejuicio apague su luz. Porque Tony de Andrades no solo ha abierto puertas en la televisión latina, también ha desafiado estigmas con su sola existencia. Y en una industria que a veces olvida de dónde vienen los suyos, él lo recuerda todos los días. No para alardear, sino para que otros sepan que también pueden lograrlo. Porque si algo ha dejado claro a lo largo de los años es esto: si tú crees en ti, nada te tumba. En una entrevista íntima con Alejandra Espinosa, en el break de las 7, Tony de Andrades dejó a un lado la sonrisa de presentador y se quitó el traje de la televisión para mostrarse como lo que también es. Un ser humano marcado por experiencias duras. Con voz firme y los ojos que contaban más que las palabras, confesó uno de los episodios más dolorosos de su vida. Cuando se casó con Amy, su esposa blanca y norteamericana, escuchó comentarios tan ofensivos como absurdos. Eso fue para mejorar la raza, ¿puedes creerlo? Como si el amor tuviera color. Como si la dignidad viniera marcada por la piel. Eso, como dijo Tony sin titubeo, es racismo. Del más tóxico, del que duele, del que aún habita en bocas ignorantes. Y no fue la única vez. Un día, alguien llegó a decir al aire: Tony está en Univisión porque había que llenar una cuota. Esa frase se le clavó en el pecho. No solo por lo que implica, sino porque venía desde dentro del propio medio. Pero él no se quebró. Su historia es una prueba viva de resistencia. Es el camino de un hombre que, siendo niño, ya armaba sets de televisión en su habitación mientras su madre lo miraba y decía: este sabe para dónde va. Y así fue. Tony no solo llegó, irrumpió, no pidió permiso. Entró con su sabor, su identidad, su coraje. Y cada vez que se para frente a una cámara, deja claro que el periodismo también se puede hacer con alma latina, sin miedo, sin disfraces. No fue fácil, nunca lo fue. Pero Tony no está hecho de moldes, está hecho de calle, de estudio, de raza y de fuego. Hoy, su legado se sigue escribiendo, no con placas, sino con presencia, no con poses, sino con verdad. Y ese legado fue reconocido por las autoridades de Santiago, que lo declararon ciudadano distinguido. Un mural con su rostro, su voz retumbando en las calles, y una frase que ya es parte de su historia: no vine a pasar desapercibido, vine a dejar marca. Porque cuando Tony habla, se siente. Cuando pregunta, incómoda. Y cuando cuenta una historia, la gente escucha. Así que si disfrutaste este viaje por la vida del hombre del tiempo más carismático y más real de la televisión latina, no olvides hacerlo tuyo, dale like, suscríbete y prende la campanita. Porque aquí te contamos las historias como a ti te gustan, con chispa, con drama, con dignidad y con sabor caribeño.